La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Buenos días, un saludo cordial para todos los televidentes y escuchas de su programa. En primer lugar, me gustaría conocer una opinión respecto a la censura de parte del Congreso del doctor Juan José Santibáñez, por favor. Bueno, políticamente es una potestad del Poder Legislativo la figura de la censura que ha sido planteada frente a las diversas situaciones que han sido conocimiento público con relación al accionar del ministro del Interior, ¿no? Esta situación definitivamente ha generado pues todo un consenso. Al final hemos visto que se estipulaban 66 votos, pero terminaron con creo que 78. Entonces es producto de un trabajo que para las tiendas políticas no ha sido el suficiente, no ha sido eficiente, pero se ha desarrollado en una situación de bastante problemática. Fíjese, el sector interior es como estar sentado en una caja de dinamita. Lo que suceda a nivel nacional repercute directamente en el sector interior, y uno puede estar de repente despachando un proyecto de ley o generando una estrategia de trabajo o una política pública y ya le está llegando la notificación de presentarse a la Comisión de Orden Interno o al Congreso por un hecho sucedido en Tumbes o un hecho sucedido en Iquitos o un hecho sucedido en Tacna. Entonces, desde ese punto de vista es la cartera más complicada que tiene el Ejecutivo y al final, frente a lo que hemos visto con un divorcio entre los operadores de justicia, con un sistema penitenciario completamente abarrotado, donde no puedes ingresar un delincuente más, con la puesta de perfil de las empresas de telefonía para dar los datos de geolocalización de los extorsionadores, y con una impunidad terrible que genera una fortaleza en el delincuente. Bueno, esto es muy difícil de trabajarlo desde el sector interior, ¿no? Usted ha puesto un símil y lo ha graficado de manera puntual, ¿no? El sector interior es como estar sentado en un barril de dinamita, y yo le puedo agregar incluso con ANFO incluido, ¿no? ¿Por qué? Por el desborde del crimen organizado, pero además usted lo ha puntualizado. Tenemos problemas en la administración de justicia, tenemos problemas que pocos conocen, ¿no? Que usted señala con mucha claridad también en los operadores telefónicos, ¿no? Que deberían contribuir para el trabajo precisamente de ubicación o geolocalización, ¿no? Tenemos un sinnúmero de problemas, la ciudadanía los capta, los percibe, general Rodríguez, pero ayer hemos escuchado a la Presidenta de la República en horas de la tarde, ya casi al filo de la noche, indicar que los resultados son óptimos, que los resultados que se están obteniendo en la lucha contra el crimen organizado saltan a la vista. Pero para el grueso de la opinión pública eso no ocurre, la percepción es totalmente diferente, ¿no? Yo se lo pregunto como una persona que conoce el sector, una persona que ha trabajado muy de cerca justamente en estos trabajos que tienen que ver la operatividad de la Policía Nacional, la dirección de la Policía Nacional, además el manejo del Ministerio del Interior. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Más allá del discurso político, más allá de las críticas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque un actor era Juan José Santibáñez. Tenemos más actores en este problema en la lucha contra el crimen. Totalmente de acuerdo. Fíjese, para empezar respondiendo la primera parte de la pregunta con respecto a lo que la presidenta ha manifestado, que todo está muy bien, es porque seguramente se enfoca solamente en la información operacional que le brinda la Policía Nacional a través del sector interior. Y en ese aspecto yo sí creo que la policía está trabajando muy duro y muy fuerte. El problema es el siguiente, y quiero que toda la opinión pública lo entienda. Cuando usted lo nombran, vamos a ponerlo para que se entienda mejor, comisario de una jurisdicción policial, y usted inmediatamente llega a la comisaría y se empapa de cuál es la problemática de esa jurisdicción. Y entonces todos los vecinos, las juntas vecinales le dicen: aquí hay dos bandas que se dedican a robar autopartes. Ya estamos cansados que nuestros carros amanezcan sin un faro, sin la maletera, o que se roben la batería.
Entonces usted, como funcionario policial, desarrolla su estrategia, esa que toda la población pide, ¿ya? Coordina con investigación criminal, la de PINCRI de su jurisdicción, coordina con inteligencia, fortalece su personal de patrullaje, si tiene 2 patrulleros malogrados, los arregla, entonces ya tiene 4 patrulleros, patrulla, y de pronto captura usted a las 2 bandas, los presenta ante RCR y a todos los medios de comunicación. Aquí está, comisario eficiente, muy bien todo. El día viernes los pone a disposición del Ministerio Público a los 8 integrantes de las 2 bandas. Y el día lunes usted amanece con que ya los 8 están liberados. Entonces, no solamente es esa sensación de impunidad que fortalece al delincuente, sino que además de ello, viene el cuestionamiento a la labor operativa del policía. ¿Por qué? Porque estos 8 sujetos al día miércoles vuelven a robar un faro, vuelven a sacar una luna del carro, se roban una llanta, y entonces el ciudadano dice, el señor Pérez, comisario, es pura finta. El señor Pérez solamente dijo que iba a trabajar, sin embargo, continúan los robos, continúan los asaltos, continúa todo. Entonces, me dejo entender, es lo mismo que sucede aquí. La policía captura en el búnker de Pachacamac a 100 venezolanos con 5, 20 armas que encuentra ahí. Pues 99 salieron el día lunes a la calle y el día miércoles ya estaban delinquiendo. Entonces, esto se llama la puerta giratoria. Es una ruleta rusa. La policía se saca la muro, operativos en la madrugada, todo lo que sabe hacer la policía. Fortalece su inteligencia, que tanto piden los congresistas, fortalece la investigación criminal, que tanto pide el ciudadano. ¿Todo eso creen que la policía no lo hace? Por supuesto que sí. El problema es que todo su trabajo cae en saco roto porque tiene un sistema de justicia que le saca la vuelta a su trabajo. Viene la fiscal y dice, no, ¿sabe qué? De acuerdo al Código Procesal Penal no puedo denunciarlos. El video no me sirve, no se le encontró con el arma en la mano. Por último, tiene 3 arraigos, domiciliario, laboral, identidad plena, pasa en condición de citado. Si es extranjero, no tiene ningún antecedente acá en el Perú, vaya a su casa. No, pues, así no podemos hacer patria ni trabajar con lo que es un clamor actual, la seguridad ciudadana de todos los peruanos. General, lo que usted nos está dando a conocer es sumamente delicado. Ese es un tema que creo que si se hubiera explicado de esa manera al país, no de parte del ministro, sino de otras personas vinculadas, creo que estuviéramos en una situación mucho mejor que la que estamos ahora. Porque hay tanta responsabilidad de la Administración de Justicia, como también puede haber seguramente responsabilidad de malos policías, que no son todos, porque la policía hay que reconocerlo, hace un trabajo excelente. Pero, ¿por qué estas cosas no se dicen con claridad? ¿Por qué más allá de poner las cosas en su sitio, hemos estado simplemente en un enfrentamiento entre el ministro y el Ministerio Público, la fiscal de la Nación, para decirlo en términos muy directos, ¿no? ¿Por qué estos hechos no se pueden superar? ¿Es un problema legal o es un problema de alta corrupción? Yo creo que va por los dos lados. Como usted dice, la corrupción también es fuerte, ¿no? En todas partes se cuecen habas, pero realmente tiene que haber una mano dura tanto a la interna como a la externa. ¿A qué me refiero? En la interna, ¿quién es la única persona que puede sentar con ascendencia, más no con, a ver, para que la gente entienda también, no con comando, sino con ascendencia? ¿Quién puede sentar en una mesa al Ministerio Público, que es autónomo, y al Poder Judicial, que es autónomo, con el ministro de Justicia, el ministro del Interior, el presidente del INPE, los comandantes de la policía y de las Fuerzas Armadas? ¿Quién es la única persona que puede hacer eso? Se llama el presidente de la República, ¿correcto? Entonces, si tenemos una presidenta de la República que está en una línea abierta de enfrentamiento con el Ministerio Público, ¿cómo es posible que podamos tener una reunión positiva de algo que yo pedí hace mucho tiempo, el Consejo de Estado, para que se reúnan y le diga, a ver, fiscal de la Nación, fíjese usted, aquí estoy con el ministro del Interior y el ministro del Interior me está presentando que la policía en este fin de semana ha capturado 500 delincuentes, de los cuales 300 han sido en flagrancia. ¿Usted me puede decir
¿Cuántos de los 300 el Ministerio Público ha denunciado al Poder Judicial? Sí, por supuesto que sí. Pásenle el micrófono a la fiscal de la Nación frente a toda la prensa. De los 300 detenidos puestos a disposición, 200 han sido denunciados por esto, por esto, por esto, por esto. Muy bien, pásenle el micro al Poder Judicial. De los 200 que la Fiscalía me ha pasado, yo he mandado al penal a 100. Por esto, por esto, por esto. Entonces, fíjese, de esa manera hay un liderazgo conductual de parte de la Presidenta de la República para mostrarle al país que hay una unión estructural. No solamente puede salir a pedir, hay que unirnos los peruanos en un discurso o en una reunión que ella tenga. No, hay que hacerlo con convicción y hay que dar resultados concretos al país. Entonces, fíjese, si tenemos un aparato de infraestructura carcelaria, un sistema completamente desfasado o abarrotado, lo que dice el presidente del INPE es que hay 146% de hacinamiento en los penales. Yo siempre digo, la seguridad ciudadana, como concepto, dice, es el esfuerzo integrado y articulado del Estado en sus 3 niveles de gobierno, pero con el soporte de 3 estamentos que son fundamentales. Fíjese, la sociedad organizada, la ciudadanía en general y el sector privado. Privado. Pregunta, ¿por qué no siento yo a todo el sector privado y les digo, ¿sabes qué? Yo como Estado no puedo construir un mega penal. Necesito a todos los grupos económicos de poder, todos los centros comerciales de poder, únanse y construyanme un penal. Traemos tecnología china que lo hacen en 3 meses, creo, los penales en China. Y creamos un penal por lo menos para 10.000, porque dicen que la estadística puede ser hasta el doble. Entonces con 10.000 podemos tener a 20.000 de estos sujetos que tienen en zozobra al país para que vayan entrando rápidamente a ese penal con una juzgado de flagrancia que verdaderamente los mande donde tienen que estar. Entonces el delincuente, fíjese, acá termino, el delincuente cuando ve que hay represión a su accionar delictivo, que hay persecución a su accionar delictivo, pero que además de eso va a perder su libertad, automáticamente suceden 2 cosas. O emigra, se va a otro lado, o realmente desaparece de su accionar delictivo. Busca otra cosa que hacer. Pero aquí no sucede eso. Aquí lo que sucede es que el delincuente cae y el día lunes está libre. Entonces, esa impunidad los fortalece porque dice, aquí no pasa nada, brother. Aquí en Lima o en Perú estamos muy bien, vénganse para aquí, porque aquí no pasa nada. Entonces, no es justo que solamente se le reclame a la policía, pues he puesto el ejemplo de Nantes, ¿no? ¿Y la policía qué hace? Y la policía lo suelta y la policía... No, la policía y el Ministerio del Interior, y eso es lo que quizás no se ha explicado bien por parte del Ministerio, no es el único actor de este problema. Es el principal, quizás sí, pero no es el único. Tiene que tener todo el respaldo. No podemos seguir de esta manera. Ahora, a propósito de este tema que es bastante delicado, el exministro Santibáñez indicaba que se han detenido a más de 92.000 personas que fueron puestas a disposición del Ministerio Público y que fueron puestos en libertad, muchos de ellos. La fiscal de la Nación ha dicho, si el ministro tenía conocimiento en su momento, ¿por qué no ha denunciado al Ministerio Público qué fiscales han incurrido en estas faltas o han generado estos hechos de impunidad? ¿Está en condiciones la policía de denunciarlos en el momento, general? Sí, yo tengo entendido que hay varios fiscales denunciados. Por ejemplo, aquel fiscal que en Arequipa, después de que un policía se enfrascó cuerpo a cuerpo en una lucha con 2 delincuentes venezolanos en una moto y que los delincuentes le rompieron una pierna y le rompieron la cabeza y en ese momento llegó el apoyo policial y lo capturaron. Al policía malherido lo llevaron al hospital, a los delincuentes a la comisaría y de ahí a la fiscalía. Y cuando el policía amaneció el día lunes en el hospital, recuperándose de la golpiza, los delincuentes ya estaban liberados por falta de pruebas, ¿no? Ese fiscal fue denunciado, igual que cuando presentó el general Lozada, jefe de la región de Ica,
a todo lo que se había capturado, delincuentes con armamentos, propaganda extorsiva, todo, y el fiscal el día lunes lo soltó por falta de pruebas evidentes, ¿no? Y así, el que denunció a los policías en Iquitos por presentar a una banda de delincuentes y protegió la identidad de los pobrecitos delincuentes, porque no lo permite el Código Procesal Penal, ¿no? Entonces, como los policías incurrieron en delito por haber presentado a esos angelitos en la prensa, entonces hay que cultivar los derechos humanos de estos pobres señores delincuentes, ¿no? Y lo mejor es denunciar a esos policías malos que los han presentado. No, pues, o sea, con un sistema de justicia así, tan genuflexo y tan falta de, ya sabe usted qué, no podemos seguir adelante. Pues acá nos ponemos del lado de quien nos necesita, que es la población, y no del lado del delincuente, que es cobarde en su accionar, y cuando se le sienta la mano realmente se corre. Porque así ustedes lo ven, cuando los capturan lo primero que hacen es llorar, llamar a su mamá y decir que ellos no estaban involucrados. General, hace unos días la Presidenta de la República, en una ceremonia donde se anunció un mecanismo de obras por impuesto para el tema de la seguridad ciudadana, anunciaba a la par, y esto lo decía Juan José Santibáñez, que se tiene en mente un conjunto de inversiones para dotar de logística, de capacidad operativa a la Policía Nacional, ¿no? Compra de armamento sofisticado, el mayor número de pertrechos, etcétera, etcétera. Pero hemos escuchado hace unas horas al comandante general de la policía, al general Sanabria, indicar que todo esto se va a ver paralizado porque los procesos vuelven a foja cero, porque esto lo estaba viendo el ministro Santibáñez. ¿Esto es así? O sea, esto puede volver a foja cero y lejos de tener capacidad logística, de contar con capacidad de respuesta para el crimen organizado, ¿estamos desguarnecidos nuevamente? Fíjese, es como cuando cambian a un gerente de una oficina de un banco. Obviamente los documentos que ha firmado ese gerente, en este caso el ministro, son documentos que van a tener que ser reemplazados para darle vigencia actual de la máxima autoridad del sector interior. Pero de ahí a que se paralice por completo una compra o una adquisición, no es así. Hay que seguir adelante rápidamente con el equipamiento de la policía. Pero mire, al margen de esta situación que ha presentado Víctor Sanabria, el comandante general, hay otro tema que yo lo he venido tocando también en muchas entrevistas y es de público conocimiento. La policía estructuró un plan que se llamaba Plan de Fortalecimiento de Capacidades Mariano Santos al 2030 y fue hecho por la propia policía. Ahí vieron toda la problemática de vehículos que salen en la prensa botados en las comisarías sin mantenimiento, ¿no? Todo eso se contempló. Adquisición de nuevos patrulleros con modelos específicos para la función policial. Se contempló armamento de diferentes tipos, desde arma de puño hasta fusiles de asalto para criminales especiales, ¿no? Se contempló chalecos antibalas de 9 milímetros, de 7.62 para las unidades especiales. Se contempló vehículos de manifestaciones, vehículos de inteligencia, vehículos de investigación criminal, laboratorios de AFIS e IBIS, que son la identificación dactilar, el AFIS y el IBIS de balística, ¿no? Que no tiene la policía hoy en día. Es increíble que no tengamos ese tipo de herramientas tecnológicas que las tienen las policías del mundo más avanzadas. Aquí esos sistemas están inoperativos para conocimiento de la población, ¿no? Y todo eso se contempló. Entonces, cuando se presentó este plan, que era una inversión muy grande porque también contemplaba aeronaves para poder trasladar al personal, para evacuaciones, helicópteros, aviones, inmediatamente se vio la cifra de que era astronómica seguramente para el Ministerio de Economía. Sin embargo, para este gobierno ha sido más importante reflotar Petroperú, que muchos especialistas dicen que es un tema que está ya en estado terminal, invertir una gran cantidad de millones. Sin embargo, no se dio esa plata para un plan Mariano Santos que ya estaba contemplado. Entonces, yo creo que hay que darle prioridad a las cosas y no por puchitos. Mira, en ningún país del mundo que sea inseguro
va a haber inversión. Y eso es bien delicado. El hecho de que, por ejemplo, el presidente de la China haya hecho un viaje desde China, 24 horas viajando para llegar al Perú, y haga la inauguración del puerto de Chancay vía Zoom, eso es una vergüenza para lo que es el tema de seguridad del país. O sea, no podíamos darle cobertura de seguridad al presidente de China que venía a inaugurar el puerto y tuvo que hacerlo desde Palacio con pantalla gigante. ¿Qué es esto? O sea, no puede ser que se produzcan ese tipo de situaciones porque no hay, repito, un liderazgo conductual del más alto nivel para poder solucionar este tema tan álgido en el país, pero que sí hay fórmulas para hacerlo, pero se necesita de una voluntad, una decisión política y sobre todo de que todos estén concatenados, unidos en el esfuerzo de lograr la paz y la tranquilidad. Los operadores de justicia tiene que haber, como se dice, una reunión y una lavada de cabeza entre todos y ya, bueno, ¿sabe qué? Nuestros problemas, usted me sigue investigando mis 36 carpetas, usted me sigue denunciando mis 10 juicios que ya pasaron, lo que quieran, pero hoy día nos ponemos la pila y vamos a trabajar por el país. Aquí trabajamos articuladamente, es la única forma, si no, pues bueno, seguimos viendo lo que estamos viendo, ¿no? Dos cosas muy puntuales para culminar, mi estimado general Gastón Rodríguez, agradeciéndole la amabilidad, como siempre, con RCR, Red de Comunicación Regional, ¿no? Me preguntan desde Tambo Grande, donde nos están escuchando, si que es conveniente la salida de miembros de las Fuerzas Armadas para justamente hacer el trabajo, para complementar, ¿no? Para acompañar el trabajo de la Policía Nacional, ¿no? Punto uno. Y segundo, ¿cuál debe ser el perfil del próximo ministro del Interior? Una cartera bastante durísima, por llamarla de alguna manera. Bien, a ver, con respecto a las Fuerzas Armadas, yo siempre tengo una posición que quisiera explicarle a los televidentes y a los oyentes de RCR. Las Fuerzas Armadas tienen una misión constitucional y es la de la defensa y de la integridad del territorio, ¿no? Las fronteras, la integridad del territorio. Entonces, las Fuerzas Armadas de nuestro país, como de todas las partes del mundo, son preparadas para eliminar las amenazas, o sea, están preparadas para la guerra, para el combate. Y en una guerra se elimina la amenaza, mientras que el policía está preparado para proteger a la comunidad de cualquier amenaza. Correcto, entonces ahí es donde viene la confusión. La población piensa que porque la Fuerza Armada tiene un fusil, sabe disparar, está ejercitado físicamente, puede ser direccionada a funciones de orden público policial. Entonces, lo primero que sucedió es que frente a un evento grande, en el cual incluso estaba respaldado por la legislación peruana de que los activos críticos, o sea, los aeropuertos, son patrimonio del Estado como activo crítico y un ataque a ellos se considera un acto de terrorismo, aún así, la parte legal fundamentaba el empleo de las Fuerzas Armadas. Ingresaron las Fuerzas Armadas y a ver, ¿qué cosa hace la Fuerza Armada cuando es solicitada? Hace lo que está entrenado de hacer. Y entonces no es justo de que luego de que la utilices tú para temas de orden público, después venga la Fiscalía, venga el Poder Judicial y los meta presos a todos, pues bajo la premisa del exceso en la utilización de las armas de fuego. Oye, si ellos están preparados para eso, entonces se dan cuenta lo riesgoso que es a una estructura debidamente capacitada, entrenada y preparada, como es un miembro de la Fuerza Armada, mandarlo a que persiga a un delincuente. ¿Qué pasa si un soldado está con un fusil de guerra y de pronto ve que están robando en un microbús y que los delincuentes se suben al microbús o que bajan del microbús con la pistola en la mano y el soldado hace uso de un fusil de guerra y traspasa pues los 3 kilómetros que tiene de alcance? De repente por ahí sucede una desgracia y entonces ¿qué? La Fiscalía viene, lo levanta al soldado y el Poder Judicial lo mete preso. Pero ¿qué hacía el soldado en el centro comercial, en el óvalo, en la plaza? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora?
como es tanta la necesidad, pero a la vez la descoordinación, estamos usando a las Fuerzas Armadas para que vayan al centro comercial Larcomar, al Jockey Plaza, ¿no? Y Dios mío, o sea, un soldado, un glorioso miembro de las Fuerzas Armadas preparado para la guerra, no puede estar pues haciendo el papel ahí de vigilancia solamente. Ellos deben ser empleados en una situación focalizada, y también lo expliqué ayer en varios programas, ¿no? Como, por ejemplo, miren, si la población quiere que las Fuerzas Armadas actúen de acuerdo a su competencia, vamos a poner un ejemplo: Comas o San Martín de Porras o San Juan del Lurigancho, que son distritos en Lima que están sumamente plagados de delincuencia. Ponemos estado de sitio, ya no estado de emergencia. Ya, claro, saldrán los constitucionalistas, los abogados a decir que no es posible porque el estado de sitio solo es en caso de guerra. Bueno, pues démosle la forma. Estamos en guerra contra la delincuencia, todo el mundo lo dice, ¿no? Entonces jalemos la norma y hagamos una situación de flexibilidad para que ese estado de sitio de 45 días en ese distrito sea para que realmente nuestras Fuerzas Armadas puedan entrar y tomar el control, y entonces la policía se mete a todos los huecos donde por inteligencia ya están identificados los delincuentes, y las Fuerzas Armadas cumplen con su misión. El que se sale de la línea, pues bueno, la Fuerza Armada está ahí atrás, listo. Mira, si no actuamos con esa contundencia, vamos a deslegitimar la labor y la función de nuestra Fuerza Armada, porque los vamos a poner en la calle con una serie de recomendaciones. Oye, no hagas uso de tu arma. Oye, no te muestres violento. Oye, cuidado con tirarle una patada, una cachetada a un delincuente, porque ahí mismo los derechos humanos te caen encima. Entonces, si tú vas a sacar a la Fuerza Armada para desnaturalizar su función y su misión, lo único que estás haciendo es comenzar a socavarlas en su estructura, en el cumplimiento de su misión, y al final va a suceder como en México, que se volvieron unas fuerzas híbridas, en donde al final crearon una Guardia Nacional de Militares y le pusieron un jefe civil, y desnaturalizaron por completo la acción y la función y la contundencia de una Fuerza Armada. Entonces, por ahí es el riesgo. Sí es cierto que toda la población quisiéramos ver pues una tanqueta parada en el óvalo de Miraflores o en San Juan del Lurigancho con los soldados al costado, pero por eso es que no surte efecto en el tiempo, porque es una medida que no resiste una sostenibilidad. Entonces a la semana el soldado, los altos mandos recogen a ese personal porque no hay una directriz clara y en el cumplimiento de su función. Entonces, para sacar a la división blindada, a los comandos del ejército, a los infantes de marina para que estén parados en una esquina, sus propios comandos los recogen en una semana, y la población lo que dice es: oye, esto no sirve para nada, pues salieron un día, 2 días y ya no los veo. Esa es la razón por la cual no las ven. Bien, y en cuanto a lo segundo, el perfil que tenga el próximo ministro del Interior, bueno, mire, yo creo que tiene que ser una persona que pueda concertar y dialogar con los operadores de justicia, pero además que tenga un soporte de la Presidenta de la República, no para que la defienda solamente frente al Ministerio Público y el Poder Judicial, no solo para eso, que también se puede dar por las condiciones que tenía Santibáñez, que era abogado, ¿no? Pero que esté enfrascado en realmente coordinar con los operadores de justicia para poder lograr una articulación entre ellos que permita pues que si la policía captura a 20, oiga, por lo menos 10, pues ya, por lo menos 10 terminen presos, pues. Obviamente, viendo la normativa legal, tampoco vamos a hacer una situación irregular, ¿no? En donde la policía por capturar 20, captura 20 y los 20 van presos. No. Todo dentro del marco legal, pero sí sin ese, digamos, enfoque tan garantista que rige hoy en día en el Perú, en el cual el delincuente pareciera que tuviera más derechos que el ciudadano de a pie y de todos nosotros, ¿no? General Gastón Rodríguez, yo le agradezco infinitamente esta comunicación, lo comprometo para conversar de un tema puntual que también estamos perdiendo de vista. ¿Cómo tiene el crimen organizado resortes económicos que ya no solamente provienen del narcotráfico, sino de la minería ilegal? Eso lo vamos a conversar y yo me comprometo la próxima semana para... Lo vamos a conversar porque es importantísimo lo que usted ha tocado. El sistema bancario en el Perú está dándole
créditos, tarjetas de crédito y todo a las economías ilegales. Y ahí también hay que hablar mucho de eso. Muchas gracias, general Gastón Rodríguez. Como siempre, es un gusto haber dialogado con usted. Saludos, buen día, muy amable. Hemos presentado La Semana en RCR.